Si se pregunta por qué estoy haciendo esto es porque me acabo de ver el capítulo 9 de Dakan no Rose, la nueva serie de Code Geass. Sí, hay una nueva serie de Code Geass. Después de solo haber dormido como 3 horas anoche. Y fue una experiencia. De hecho, en algún punto me cuestioné si simplemente estaba alucinando, pero fue una experiencia. Estaba perdiendo mi cordura lentamente y la verdad, hacer esto en un hilo de Twitter era demasiado largo, era demasiado esfuerzo y ya saben, si me gustara hacer esfuerzo del canal todavía tendría vida, ¿no? Para los que no sepan, primero Code Geass es una serie de anime del 2006, si no me acuerdo, 2006-2007. Es una serie de mechas. No creo que haga mucha falta introducirla porque es una serie muy popular. Es considerada de las, no sé si de las mejores series de animes, pero mucha de la gente que la vio la considera entre sus tops. Es una serie que tuvo mucho impacto, sigue teniendo mucha reverberación y pues es común ver esto, ha estado en plataformas como, no solo como Crunchyroll, sino como Netflix, como Hulu. Es una serie que sigue siendo relevante porque se considera de esas series pues de culto, por decirlo de alguna manera. Es una serie con renombre, mucha gente vio Code Geass, mucha gente disfrutó de Code Geass y es ese tipo de marcas que todavía pues tienen impacto, a diferencia de la generación actual en la que estamos, que la mayoría de series pues solo duran su temporada y hasta ahí va todo. Además de eso, actualmente se está emitiendo a través de Disney Plus una nueva serie secuela que toma lugar después de las películas recompilatorias, eso tendrá sentido más adelante, que se llama Daka no Rose o Rose de la Recaptura. Es una serie secuela, 7 años después más o menos de la serie original, si no mal me acuerdo. Y es algo que me llamó la atención porque primero yo no me enteré que estaba saliendo, sino hasta como iban como en el capítulo 6. Eh, creo que es una creo que es una situación que se refleja en muchas de las personas con las que he hablado que no tienen ni idea de que esta cosa existía. Parece que pasó con muy poca pena ni gloria, simplemente existe. Pero también algo que me llamó la atención es que cuando comentaba el tema mucha gente hablaba de pues que su principal preocupación o curiosidad es que no entendían cuál era la necesidad de revivir Code Geass. Y me parece que es el primer punto que pues sería interesante abordar en este caso porque al menos desde mi punto de vista no se puede hablar de un revivir de Code Geass porque Code Geass nunca se ha ido realmente. Es cierto, sí, solo la primera serie fue una serie televisiva, o sea, de cadena abierta, TV Tokio, no sé dónde se haya emitido, no voy a buscarlo. Esto fue la única serie de anime, por decirlo de esa manera, que pasó en televisión, con un capítulo semanal, ese tipo de cosas. Pero eso no significa que Code Geass no haya estado presente, o sea, la saga tiene ya casi 20 años, o al menos 15 años debe tener. Y en todo ese tiempo es muy raro el momento donde no haya habido un proyecto activo de Code Geass. Lo que pasa más bien es dos elementos. Muchos son proyectos muy al estilo japonés, o específicamente muy al estilo de Gundam. Le hace productos auxiliares en revistas japonesas específicas para mechas, en cuyo caso muchas de esas no nos llegan. O sencillamente lo otro que pasa es que no se genera tanto interés. Eso es otro tema que abordar, pero vamos a ir un paso a la vez. ¿Qué podemos decir con Code Geass? Se estrena 2006, 2007, repito, no estoy seguro de los datos, dormí ayer 3 horas. Esto se estrena y ni siquiera podemos decir que en ese punto Code Geass fuera el único producto, porque a la vez que estuvo el primer Code Geass emitiéndose, no sé si cuando acabó la primera temporada o en medio de la primera temporada también vimos el primer juego de PlayStation portátil, de los Colors, que no es en este momento canon, pero es un juego que fue de los primeros spin-off y fue el más notorio, es de los más recordados en Japón. Un juego de DS, un juego de estrategia, que de hecho cubría toda la primera temporada y tenía también situaciones alternas. Nunca salió, obviamente ninguno de estos juegos salieron por fuera del japonés. Tuvimos Nightmare of Nonali, no sé si se... creo que es de esa época. Era un spin-off enfocado en Nonali que pues presentaba una versión completamente distinta de los eventos y la saga. Pero desde ya cuando solo era la primera temporada, ni siquiera estoy hablando de R2, ya vemos que había un intento real de hacer que Code Geass fuera una saga. Era algo que no se presenta en todas las series que hace Sunrise de este corte. Sunrise es el estudio que hizo Code Geass, es el estudio que es dueño de Gundam. Es un estudio que siempre hace series de mechas y hay series de mechas que solo las hace entre comillas de relleno. Estamos hablando de series como Valbrave o Cross Angel que no le echan tanto esfuerzo,
Pero igual las emiten, venden algunos productos, siguen con su vida. No, Code Geass es algo que desde su primera temporada, desde su concepción, estaba planeado para hacer algo más grande. Eso pues supongo que muestra la cantidad de fe que tenían en el producto. Entonces, en la primera temporada vemos muchos productos a la vez de Code Geass. Vemos incluso también productos físicos, o sea, tenía su propia línea de figuras, su propia línea de modelos de escala. Esto también lo vamos a ahondar más adelante. Esto, pasamos a R2. En R2 se acaba, entre comillas, Code Geass, se acaba esta serie de 50 capítulos, se acaba la historia de Lelouch de la rebelión, y cierran pues básicamente todas las subtramas. Esto va a ser uno de los principales problemas que tiene Code Geass a largo plazo. Y para la gente promedio, pues o sea, la gente que solo se vio el anime, pues se considera Code Geass se acabó. Y se acaba pues, solo hubo una diferencia de 6 meses entre una temporada y la otra, creo. O sea, básicamente Code Geass duró un año y medio, por mucho. Esto, sí, porque eran 2 temporadas de 25 capítulos y en medio de cada temporada, si no mal me acuerdo, salía una temporada de Gundam 00. Pasa esto con Code Geass y ese es el punto donde la mayoría de gente dice, bueno, Code Geass acabó. En su momento el final fue muy querido por los fanáticos, por la recepción general. Se considera uno de los grandes finales del anime y pues eso también ayudó a su estado de culto. Entonces, visto desde esa lógica, entiendo que haya mucha gente que diga Code Geass se acabó en el 2008, por decir algo, y ahora es el 2024, están tratando de revivir los estúpidos, pero realmente nunca hubo un periodo donde Code Geass estuviera apagado, porque hubieron muchos spin-offs, muchos de estos canons. Siempre hubo un intento marcado de hacer que la marca no se fuera. El más obvio, el más aparente de estos es Sakito el Exiliado. Es una serie de películas cortas, cada una dura 1 hora, son 5 películas en total. Se emitieron en teatros en Japón y pues en este momento están en Crunchyroll en Latinoamérica. En otras plataformas tienen que estar, pero pues dependiendo de su región y a que tengan acceso. Que se enfoca en el frente europeo. La serie principal de Code Geass realmente es la rebelión de Japón, por decirlo de alguna manera. Mientras que esto se enfoca en el lado europeo, que es un lado del conflicto que sabemos que existió, pero pues no se vio a fondo en la primera temporada. En la segunda temporada se vio muy poco, fue como media escena. Y pues ese es el primer intento. Además de eso, por otro lado, en cosas más japonesas, o sea, cosas de menos alcance, tuvimos Soubu no Oz, Oz el reflejo, que sería la traducción. Es una historia spin-off también situada entre la primera y segunda temporada al principio. Después la segunda parte toma lugar a la vez que R2. Soubu no Oz es la historia de Aldrin Sebon y Orpheus Sebon, 2 personajes que cada uno tiene su mitad de la narrativa. Uno en un manga, que es la mitad de Aldrin, que trata de el escuadrón Glinda, creo que se llama, los caballeros de Glinda, que son un escuadrón antiterrorista. Entonces vemos más del mundo, es una historia paralela, porque ellos nunca interactúan directamente con los eventos de Zero y Lelouch, pero vemos como si tienen sus intervenciones armadas en el resto de los continentes y permite expandir bastante más la situación geopolítica del mundo de Code Geass. La segunda mitad es la perspectiva de Orpheus Sebon. El chiste es que ambos se apellidan Oz, por decirlo de alguna manera. Tiene un nombre que inicia con O y un apellido con Z, entonces ambos le dicen Oz. Es una referencia al mago de Oz, porque razones. Y esta otra mitad de Oz el reflejo es curiosa porque es algo muy muy japonés. Es una fotonovela. ¿Qué es una fotonovela? Es en estas revistas, por ejemplo, imagínense una Club Nintendo, pero de mechas. Ahí toman fotos de figuras o sea, modeladas específicamente, customizadas, diseñadas específicamente para esta historia, y combinando esas fotos y narrativa tradicional, presentan la historia como si fuera una especie de mini novela ligera. Este formato es bastante usado por Sunrise en sus series de mechas particularmente. Lo hemos visto en Gundam, se ve mucho. Y en muchas iteraciones de Gundam. En 00 también lo usaron con bastante éxito, con Astray lo usaron, que fue uno de los spin-offs de Gundam Seed. Se ve bastante, pero es algo que tiene poco reflejo en nuestra parte del mundo, porque pues realmente no se traduce, o sea, no es algo que salga en la shonen, no es un manga tradicional. Pero vemos que en ese tiempo también estuvo presente Oz de Reflection como uno de los elementos que mantenía Code Geass vivo. Code Geass, en el tiempo después de que se acabó la primera temporada, tuvo al menos estos 3 pilares esenciales: las 2 partes de Oz, que duraron
su cierto tiempo. El manga creo que en total tiene como 45 capítulos, o sea, no es poco. La parte de la fotonovela, las películas de Akito, que igual se demoraron como 4 años en terminarse, porque creo que solo salía una por año, o por mucho dos, y son 5. Cuyas nunca estuvo apagado, y aún en medio de eso, que fueron como los grandes boletos, antes de que pasaran las series grandes que la gente de hecho sí oyó, hubieron otros productos, o sea, hubieron juegos gacha, que sé que es un poco ya una palabra con desdén en la comunidad, pero que eran importantes. Estuvo Genesis Recode, que pues era un crossover de todas las historias. Esto eventualmente hubo un intento aún más grande de Sunrise de revivir la marca, entre comillas, porque repito, revivir no es la palabra, pero de volver a traerla al reflector, que fue cuando sacaron las películas compilatorias, que también duraron un tiempo en emisión. Eso significa que aún más productos de Code Geass estaban siendo emitidos. Después de las películas compilatorias sale la secuela de las películas compilatorias, tiene sentido en un futuro. El Luch de la Resurrección, la vi en teatros más o menos, es una historia interesante, frustrante y molesta, pero es una película teatral completamente nueva, una secuela del final original, entre comillas. Todo el mundo se emocionó, Code Geass regresó, la película no sé qué tanto éxito haya tenido a nivel de taquilla, a nivel crítico me parece que es un poco mixto, pero ese fue el primer punto donde la gente inició a decir por qué están tratando de revivir a Code Geass, porque pues el hecho de que estuviera Lelouch en la portada hacía que la gente se interesara. Se sentía como un evento mucho más grande de lo que fue Akito o lo que fue Oz, que creo que la mayoría de gente ni siquiera sabe que Oz existe. Después de eso hubo otro periodo que sacaron otros juegos para mantener el interés. En este momento el principal es Los Memories, creo que se llama. Es un juego también gacha, tuvo servidor en inglés, creo que el servidor en inglés está cerrando, este mes creo que está cerrando de hecho. Y sigue activo en Japón, eso sí. Otra historia crossover. Y además pues estuvo este proyecto de Air Geass, creo que es el término que usaron en producción, pero pues Geass Rose. Rose de la recaptura de una serie también de películas, 4 películas emitidas teatralmente en Japón. Esta sí de hora y media cada una aproximadamente, que están siendo reemitidas como si fuera un anime. Cada película la cortan en 3 capítulos, salen en Disney Plus, y esas 4 películas cortadas en 3 pues generan 12 capítulos. Esa es la serie actual de Code Geass, creo que es la que está haciendo más ruido en el sentido de que la gente no sabía que había una serie de Code Geass, y ahora que la gente está iniciando a verla, mucha gente está preguntando por qué carajos esta serie existe, porque tiene muchas cosas controversiales, tiene problemas legítimos y regresa a la idea de por favor dejen morir la marca, o en el caso de la mayoría no la revivan, pero bueno. ¿Qué onda con el legendario y fatídico capítulo 9 de Ross? Ya creo que esto vamos a entrar en materia de spoilers porque pues es una secuela. Para poder mencionar la premisa básica de Ross tengo que spoilear la serie original, y porque hay muchos más elementos que para poder discutir este tema a fondo necesito entrar en materia de spoilers, no puedo evitarlo. Entonces eso fue su aviso. Si se recién retiran en este momento, un placer oírlos. Bueno, ustedes no oyen a mí, ustedes entienden. En fin, todo esto se tendrá spoilers. La zona de spoilers. Capítulo 1 de Dakan no Rose fue fascinante por todas las razones equivocadas. O sea, Dakan no Rose es una secuela que toma lugar 7 años después de la resurrección de Lelouch. Se enfoca en un grupo de Britania que logra recuperar parte del bloque de Hokkaido de Japón. O sea, logran retomar parte del territorio que fue antes la Área 11, que es uno de los elementos principales de Code Geass. Y eso nos deja en una situación muy similar a la serie original. Japón está capturado por Britania, o por Neo Britania en este caso. Hay grupos de rebelión armada nacientes, pero si no hay un líder eficiente para manejar todo. Aparece un personaje de la realeza que tiene un interés marcado en el conflicto inmediato. Lelouch era hijo del emperador y... ¿Sakuya? Sí, Sakuya, que es la protagonista, es que me confundo con Kaguya. Sakuya, que es la protagonista de esta entrega, pues es la hija del antiguo alcalde de Hokkaido, si no estoy mal me acuerdo, aunque no sé si Hokkaido sea un pueblo entero, cómo funciona, pero bueno. Ella es la, entre comillas, gobernante legítima. Y se encuentra de que pues su pueblo japonés está siendo gobernado por los de Britania.
Y obviamente pues es un personaje que tiene un Geass, el poder de la serie. Su Geass funciona casi exactamente igual que el de Lelouch, porque Dios impida que vuelvan a haber Geass creativos. Dato curioso, en el juego de DS Eufemia, Yuffie obtiene un Geass, y es la capacidad de hacer a que la gente se quede dormida. No es que sea relevante, pero me pareció interesante. Es un poder que encaja con su personalidad. Es una solución entre comillas pacífica. Me gustó porque tenemos que tener que hayan 500 variaciones del Geass de obediencia cuando pueden haber tantos distintos poderes. Pero esa frustración entre comillas que acabo de expresar es algo que representa mucho lo que bastantes personas sienten cuando se trata de Rose. Sienten que es una devolución de la franquicia, que estamos regresando a puntos muy similares. Tenemos de nuevo un noble de pelo negro con el poder de dar órdenes, usando a un piloto hacia una rebelión naciente para cumplir sus objetivos a través de estrategias exageradas, porque así es el estilo de Geass, con el poder de la obediencia absoluta que le da su contrato, y peleando en Japón para liberar a los japoneses de el imperio de Neo Britannia. O sea, es literalmente casi que paso a paso la misma secuencia de eventos. A cierto nivel se siente como un remake. Eso ya de por sí pega fuerte. Hay mucha gente que no le gusta que sea tan, entre comillas, descaradamente lo mismo. En mi opinión personal, es una serie que se nota que está rusheadísima por el formato. La verdad, no me parece que no fuera interesante. O sea, ya hablaremos más adelante de qué opino de la repetición de la misma premisa. Pero a grandes rasgos había cosas que me llamaban la atención. La serie nunca se me hizo que estuviera espectacular, pero era palomera, era entretenida, se me hacía fácil verla. Me vi como 5 capítulos seguidos, que para mí es muy raro. Y pues, entendiendo que estaba rusheada, igual la disfrutaba de mi manera. Se sentía muy en plan de rellena los espacios. Pero pues, es algo que compararía yo a una experiencia a ver una película como Gundam F91 Senkorol. Son películas entre comillas incompletas porque el tiempo no les daba para más, pero pues puedes ver a grandes rasgos la intención original. No es una defensa de Daka no Rose per se. La serie está en su estado actual rusheada, le faltan muchos detalles, falta tiempo para cocinar, pero vienen ideas interesantes. Ash legítimamente como personaje me gustó. El regreso a Nightmares más limitados como en la primera temporada estuvo bueno. Hay varios elementos que eran interesantes, o sea, la presencia y la amenaza de los Fleya a un nivel, una escala mundial, el hecho de que los caballeros negros ahora tengan que depender de la diplomacia. Habían buenas ideas ejecutadas muy a la prisa, pero pues estaba bien, era funcional, no era la gran cosa. Para alguien que, para poner en contexto, Code Geass la primera temporada me gustó mucho, la segunda temporada casi no me gustó, el final me pareció terrible. Para alguien que no tiene a Code Geass en un estandarte tan alto, por decirlo así, como las personas que consideran que son los mejores finales de todos los tiempos, se me hacía funcional, era palomero, estaba para pasar bien rato. Pero el último capítulo, pues, no el último capítulo, el último capítulo que ya salió en streaming, que es el capítulo 9, salió hoy mismo, o cuando sea que hoy se edite esto, salió el 16 de agosto. Fue una experiencia alucinante. La serie siempre había sido rusheada, con cambios de escena bruscos, las cosas pasaban rapidísimo, casi no llegamos a conocer los personajes antes de que avanzara al siguiente punto. Pero este capítulo fue maravilloso en infinidad de sentidos, porque todas las cosas que estaban rusheadas y tenían poco sentido antes, aquí es que no tenían sentido a secas. Hacia el inicio del capítulo hay un personaje, sin entrar en demasiados detalles porque no es un video de Rose realmente, es un video sobre Code Geass como marca general. Pero al inicio del capítulo, prácticamente al inicio del capítulo, hay un punto donde un personaje se suicida para que no le puedan aplicar el Geass. Es una cosa que tiene sentido, eso es dramático, tiene impacto, pero esta es la composición de la escena. Necesito que entiendan esto. El personaje es noqueado al piso y la protagonista, Sakuya, va a usar su Geass en él. El personaje saca una pistola y primero no dispara a Sakuya, que tenía infinitamente más sentido, sino que se dispara a él mismo para que no puedan usar el Geass sobre él. O sea, que se suicide para ser libre es impactante, es apropiadamente Geass. Que no le haya disparado a Sakuya es estúpido, pero la manera en que pasa todo el resto de la escena es estupidísimo. Estamos hablando de que esta es la escena.
Christoph se llama el personaje, toma la pistola, suena el balazo, cambio de escena, vemos que tiene la pistola sobre su sien, ya sonó el balazo, o sea que la bala ya lo perforó, sigue vivo, a pesar de que una puta bala le atravesó el cráneo y el cerebro. Ve a Sakuya, le da una explicación perfecta, o sea, el tipo está hablando como si nada, de por qué se suicidó, de por qué no iba a dejar que se volviera una herramienta, y después de que termina el discurso, ahí sí se muere. Una persona que literalmente ya no tenía cerebro da el discurso después de ya haberse suicidado. Y no es que tuviera algún poder sobrenatural o nada, simplemente es que editaron la escena del culo. La escena fue chistosísima, me mató, me dio muchísima risa. Pero no fue ni siquiera la escena más estúpida de todo el capítulo, porque Dios impida que se fuera al límite. Después hay una escena súper larga y dentro del universo. Obviamente, no hay escenas largas en Rose, toda la serie va súper rápido. Básicamente Neo Britannia, que recordemos es un estado funcionalmente terrorista, va a una reunión con las Naciones Unidas. Y en las Naciones Unidas pues dicen, nosotros vamos a negociar toda la cosa, lo único que queremos es que liberen el pueblo y se desmilitaricen, lo que tiene sentido. Y después explican que Neo Britannia, porque explican fuera de cámara, básicamente porque nunca te muestran nada de esa reunión, realmente explican que Neo Britannia tuvo un argumento tan convincente que absolutamente ninguna persona de las Naciones Unidas pudo hacer nada para poder presionar y continuar las conversaciones de paz, y las conversaciones de paz se extendieron por otros 6 meses porque el argumento de Neo Britannia era tan convincente que absolutamente nadie podía romper eso con palabras. El problema es que después nos enteramos cuál era básicamente la lógica, y la lógica es que Neo Britannia decía es que si simplemente nos desmilitarizamos vamos a ser víctimas de crímenes de odio, nos van a discriminar, y todas las Naciones Unidas a la vez dijeron, carajo, no, sí, no podemos hacer que estos terroristas devuelvan sus tierras porque Dios impida que hagan comentarios de hate en Twitter, porque me rehuso a decirle ex, se llama Twitter. Es una serie de decisiones ridículas tras otras. Después de eso quiere entregar a Kaguya de la serie original para que se vuelva la negociante, para que ella sí logre romper este punto muerto de política, aunque Kaguya tenía 15 años en la serie original, en este momento debe tener 21. Los otros políticos tienen como 40, 50, son presidentes. El mayor logro de Kaguya era ser la tipa Genki en el Ikaruga, que era la nave de los Caballeros Negros. Y después de eso, aunque recordemos, Neo Britannia es un país chiquitito, o sea, ni siquiera es un país, es un bloque dentro de Japón, solo corresponde a la región de Hokkaido. De alguna manera Neo Britannia logra invadir a todos los países del mundo a la vez con un arma nueva, mecánica, completamente manejada con piloto automático, que rompe las comunicaciones en todo el mundo a la vez en simultáneo y está ganando en todas las regiones contra todo. Esto pasa en 2 minutos aproximadamente. O sea, en la segunda temporada que también tuvo, o sea, Koji Acerredos, que tuvo sus fallos, a Lelouch le toma como al menos media serie lograr entrar a la escena internacional. No, Neo Britannia, que son 5 pelagatos en un fragmento de Japón, que ni siquiera es el fragmento de Japón que tiene el Monte Fuji, creo que no es el fragmento de Japón que tiene el Monte Fuji porque nunca lo han mostrado en escena, que no tiene armas de destrucción masiva, crea un ejército de droides automáticos indestructibles que invaden a todos los países del mundo a la vez. O sea, ¿cómo? Y después de eso hay una escena absolutamente hilarante también en la que muestran todos los cameos de todos los personajes que pueden reaccionando a esta invasión, que por un lado, entre comillas, entiendo, es fanservice para todos los fanáticos que han durado todo ese tiempo con la marca. Primero corre el riesgo de que se siente como, oh por Dios, los van a matar, porque esas máquinas son droides que están invadiendo todo el mundo, pero no pelean contra, o sea, no rompen edificios per se, lo que hacen es comer gente. Sí, o sea, los consumen y liberan la sangre en el aire, es muy raro. Todo el capítulo 9 fue un viaje, y un mal viaje, estoy mal viajado. Después de eso saqué toda la compilación de cameos donde muestra personajes los personajes de Koji original, vemos a Susaku, vemos a Nanali, vemos a Cordelia y a Guilford, creo que también vemos, pero pues un poco antes.
Esto... No vemos a Kalem, si no me acuerdo, lo cual me parece un poco triste porque eso impida que Kalem alguna vez sea importante en esta trama. Después inician con los cameos de otras series, salen los personajes de Akito, fue una escena que de hecho me gustó, fue un buen epílogo para ellos, asumiendo que no mueran de manera horripilante. Vemos los personajes de Oz, vemos a Aldrin, la protagonista femenina, vemos a Sokia, que es parte de los Caballeros Glinda, y después sale una escena que me partió de nuevo de la risa porque vemos a Oz, o sea, Orpheus Sebon, y a Maribel, que son dos personajes de la fotonovela, por decirlo así, de la parte masculina de Oz el Reflejo. Pero la razón por la que la escena existe exclusivamente solo por fanservice, y eso no está mal. Es como en la segunda temporada en Code Geass R2, hay un capítulo donde ves a Rey, el protagonista de Lost Colors. Esta escena no puede tener sentido de manera canónica, pero está ahí simplemente por los memes. Esto es diferente, esto lo trata como si fuera algo de verdad. Y la última vez que vimos a Orpheus y a Maribel, estaban cayendo de... ¿Cómo se llamaba la fortaleza que tenía los Freya? Avalon, Damocles, creo que se llamaba Damocles. Estaban cayendo de motherfucking Damocles, una fortaleza voladora en la estratosfera, sin paracaídas, sin Nightmare Frame, sin nada, mientras Orfeo tenía una puta espada clavada en el pecho. O sea, estamos hablando de una caída. La caída no los va a matar. El solo hecho de la altura a la que estaban, la presión, el clima, el frío los iba a matar antes. Pero de alguna manera estos dos pendejos sobrevivieron a una caída completamente libre mientras uno estaba desangrando por una puñalada con sable europeo. Sobrevivieron la caída, sobrevivieron el desangrado, sobrevivieron la presión, y además de eso sobrevivieron todo eso sin heridas realmente, porque pues Orpheus tiene unas cicatrices, pero no estaba paralítico o cuadripléjico, que es lo que tendría sentido, solo para aparecer acá. O sea, esta escena existe exclusivamente para que la gente los vea, los reconozca, que ya por sí es difícil porque fuera de Japón casi nadie sabe de Oz. Y los vemos legítimamente vivos, sin razón aparente, destruyendo cualquier concepto de sentido común solo para poder decir esa escena de ¡ja! ¡Los viste! Hubieron muchas cosas estúpidas en este capítulo, no lo tomé a mal, legítimamente me divertí mucho, me dio mucha risa. Obviamente eso no es lo que buscaba la serie se fue al carajo. Si querían que me tomara algo de esto en serio, no, esto es un fanfic ya. Es estupidísimo, pero me reí mucho. Pero pues, eso regresa a algo de que, ¿por qué estamos en esa situación? Cada vez que hay un intento de generar más interés en Code Geass, la reacción suele ser negativa. Entonces, primero, cosa que abordar. Yo creo que la pregunta que tienen muchos, ¿cuál es el interés de que Code Geass se vuelva una marca, que sea una saga, no que sea solo una serie? La verdad, la pregunta es esa. Es el solo hecho de que Code Geass es un producto. Es una serie desarrollada para Sunrise. Sunrise es un estudio que explota todas sus marcas. Son el mismo estudio que tiene, por ejemplo, a Love Live. ¿Cuántas temporadas de Love Live tenemos? ¿Cuántas temporadas de Gundam tenemos? Si algo puede hacerse marca, si algo puede hacerse mercantil, se va a hacer. Este es el sistema capitalista en el que estamos. ¿Por qué Code Geass tiene que ser una marca? Porque tuvo éxito. Es así de sencillo. Y eso significa que la gente que está encima quiera aprovecharse ese éxito, quiera aprovecharse esa reconocibilidad que aún tiene la marca y hacer todo lo posible para sacar más dinero de ella. Esto está bien, está mal, no sé, depende de qué posición política tengan ustedes, pero en primera instancia no me parece que sea algo que sea irrazonable. ¿Por qué? Porque pues es un formato que hemos visto muchas veces. Repito, Love Live, la primera temporada cerró. O sea, la serie, ¿cómo llamaban las primeras? Muse creo que se llamaban el primer grupo de Love Live. La histeria de Muse cierra, pero siguen sacando spin-offs, siguen sacando secuelas. Love Live sobre una marca en formato propio. No me gusta casi Love Live, ni Nijigasaki es la mejor serie de Love Live en mi opinión. Pero eso es algo importante, o sea, aún alguien como yo que reconoce que no es particularmente fanático de la serie, de la franquicia, reconoce que hay cosas que le gustan. Nijigasaki me gusta mucho legítimamente. Y es una fortaleza que ofrece el hecho de hacer una marca, de hacer el branding de esa manera. No tiene solo la lealtad de los que ya estuvieron, sino que puede generar interés de otras personas que van después. Es algo que no es exactamente equivalente a algo que vemos, por ejemplo, en Digimon. Digimon ha tenido muchas temporadas, muchos remakes, hay un intento real por parte de Bandai, que son los dueños de Digimon, que también son los dueños de Sunrise. O sea, Bandai es
dueño de la mitad de Japón básicamente, por hacer que Digimon vuelva a ser una marca relevante, que siga estando vivo, y cada cierto tiempo la reviven porque pues es el hecho de que puedes traer a nuevos niños, como fue en el caso de Ghost Game o de Apply Monsters, pero también es muy posible que los fanáticos clásicos vayan a meterse en el producto también. Las marcas existen porque funcionan. Y con Code Geass en específico, teniendo en cuenta que una serie de mechas es una serie de mechas Sunrise, es completamente evidente de que Sunrise tenía la esperanza de poder hacer algo similar a lo que hace con Gundam, que es sacar una serie principal cada cierta cantidad de años, mantener la marca fresca, sacar productos en el intermedio para generar dinero. Y la verdad, en términos de reconocibilidad, la serie se prestaba para eso, porque lo que decimos, Code Geass fue un éxito muy grande. En su momento era algo que a mucha gente le gustaba, aún es una serie bastante respetada. Seguimos viendo muchas cosas al respecto. No había ninguna razón para que Sunrise pensara que no tenía una buena oportunidad de hacer que Code Geass fuera una marca. Y es algo que pues tal vez no haya sido la manera más exitosa a la vista de la gente que hablamos, o sea, los hispanohablantes o los anglosajones. Pero lo que digo, en Japón sigue siendo una marca, nunca ha parado, han habido muchos más spin-offs que no he mencionado, estuvo el manga de Gurren y Lancer, creo que se llama. Ahorita arrancó una nueva fotonovela, no me acuerdo el nombre exactamente, creo que se llama Almaria. En otras palabras, siempre ha habido cosas nuevas. ¿Por qué debe ser una marca entonces? Porque sencillamente todo es una marca. Si Code Geass tuvo éxito y si Sunrise quiere sacar dinero, va a tratar de seguir sacando dinero Code Geass de una manera u otra. Y honestamente la idea no me parece mala, se podría manejar. Tal vez no funcionó como era el estilo de Gundam, que era lo que Sunrise esperaba, pero es algo que se podía manejar más al estilo de Sunrise, con secuelas más ideológicas que directas, o al estilo de Power Rangers, que tienes un formato estable, a la gente le gusta, pero cada serie de Power Rangers es su propia continuidad. O sea, el estilo de Digimon, ese tipo de cosas, no es un problema en sí la idea de que Code Geass sea una marca, porque decir que déjenlo morir y ya es el equivalente a decir que absolutamente cualquier otra entrada con más de 2 juegos o de más de 2 series no tenía razón para seguir existiendo. Teníamos que decir lo mismo de Pokémon, de Super Mario, de Sonic. Ninguna de esas cosas tiene ninguna razón para existir más allá del juego original. El problema no es que Code Geass quiera ser una saga, el problema es que todos los intentos de ser una saga salieron mal. Y no siento que hayan salido mal directamente solo porque los spin-offs sean malos, o sea, las secuelas sean malas y la serie original fuera perfecta. De hecho, muchos de los problemas que ha hecho que sea tan difícil lograr que Code Geass sea una marca, que sea una franquicia, viene precisamente de la construcción de la serie original. ¿Qué pasa con esto? La primera temporada de Code Geass tenía un tono definido y una escala relativamente pequeña. Era una serie extravagante, pero entre comillas realista. Lo más ridículo era el poder del Geass, que pues igual tenía limitaciones. Lelouch no podía ordenarle a todo el mundo infinitas cantidades de veces, tenía un solo uso, solo funcionaba si había una visión directa, tenía que poder verlo a los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Era una serie política, era una serie que lograba completamente atraparte en los juegos estratégicos. Era algo así como un Death Note con mechas. Era una serie que realmente, si te pones a pensar, todo lo que pasaba eran cosas de planeación, de estrategia, de idear nuevas estratagemas, pero lo presentaban de una manera dramática porque diseños de Clamp, el increíble trabajo que hicieron tanto Johnny John Bosch como el Seiyu de Lelouch, que en ese momento no me acuerdo cómo se llama en japonés. Grandes diseños, grandes escenas, super dramatismo. La serie era entretenida, pero era indudablemente una serie política enfocada en un conflicto muy local. La rebelión de Zero en Japón contra Britania. Ni siquiera contra toda Britania, porque ese era solo el fragmento de Britania que estaban ahí. Nos presentaba un mundo interesante, con sus propias reglas, los mechas funcionan de una manera muy específica, etcétera, etcétera, etcétera. Como premisa, brillante. La primera temporada me encantó, tiene sus fallas, el arco de Mao se extiende 17 veces más de lo que debería, etcétera, etcétera, etcétera. Hay escenas súper convenientes, pero la serie es entretenida y pues eso es lo que esperamos de la ficción, que sea divertido. No todo tiene que ganar un Oscar y la mayoría de cosas que ganan un Oscar no son tan entretenidas en primer lugar. ¿Qué pasa? La mayoría de problemas surgen cuando entramos en R2, aunque ya algunos de esos elementos se habían visto un poco en
trasfondo de R1 en la primera temporada, pero pues no estaban tan al frente. La principal manera que Gundam hace spin-offs de su línea de tiempo principal, o sea, su canon original, es a través de mostrar elementos de los conflictos que no se podían ver por el protagonista. De aquí regresamos a lo mismo. Lelouch estaba en un conflicto muy cerrado en una península, o sea, estaba solo en Japón. Daba lugar para ver qué pasaba en España, en Francia, en Colombia. Había un mundo entero y todo el mundo estaba a cierto nivel en conflicto. Entonces, técnicamente había mucho material para rellenar eso con otras series que pudieran ser aledañas. Pero R2, hay varias razones por las que R2 cambia. O sea, R2 tiene un horario mucho más temprano que la primera temporada con Geass, lo que significa que tienen que cambiar muchas cosas de tono, muchas ideas que tenían fueron completamente diferentes. Hay un script completo, el guión del primer capítulo de R2 era completamente diferente en la versión original, es un script oficial, no sé, creo que salía como bonus en un Blu-ray, pero es un hecho que se cambiaron muchas ideas para la segunda temporada. La mayoría de esas, a mi parecer, para mejoría. Hay muchas cosas que son completamente distintas en R2, o sea, vemos por ejemplo el hecho de los mechas. En la primera temporada los mechas eran útiles, pero pues eran eso, eran solo armas. El más grande logro de un Nightmare Frame es que rodaba rápido. Era un arma versátil, pero pues simplemente era un tanque con patas, y que ni siquiera usaba bien las patas porque solo podían patinar. Caminar de hecho es muy difícil para un Nightmare Frame. O sea, entonces pasamos por ejemplo que la primera temporada la cosa más rota era el Lancelot, que era un Nightmare Frame cuyo mayor logro es que tenía un escudo de energía, porque lo demás eran, del resto era un poco más ágil, pero no tenía ningún truco especial. Hay máquinas que básicamente eran tanques, que sus limitaciones eran las de las leyes de la física, entre comillas, a que hacia el final de la segunda temporada el Lancelot de Albion sea una mamada con energía infinita, que no solo vuela, porque esa mamada vuela, sino que dispara plumas láser de sus alas de energía, y que es capaz de destruir a básicamente la mitad de todo el ejército de Britania él solo. O sea, en términos de tono, hubo un salto de antes era súper pragmático y lento todo, aquí lo hacemos todo con super robots, vámonos, Mazinger. Y también vemos un cambio completo en el nivel de escalas de poderes, como si hemos pasado de Dragon Ball, el clásico, el de Goku niño, el de Son Goku, a Dragon Ball Super, en una sola temporada. Nunca hubiera habido Z, o sea, habíamos pasado de Goku a Super Saiyan Blue. ¿Qué pasa con esto? Además de eso de que sonará tonto, pero es importante para poder construir el conflicto, R2 presenta muchos elementos que impiden que explores más en la historia del mundo, porque deja claro que el frente europeo básicamente no existe. No tienen Nightmare Frames, tienen unos mechas repatéticos, Britannia los hace añicos sin ningún esfuerzo, queda completamente claro que eso es un conflicto muerto porque no hay nada que presentar. Pasa lo mismo con China, básicamente no tiene Nightmare Frames, lo solucionan durante R2. La situación que presenta R2 como serie es básicamente respecto al mundo es que las únicas potencias que importan en todo el mundo son Japón y Britania, y todo lo demás es completamente una pérdida de tiempo, y eso hace que sea muy difícil hacer spin-offs en el sentido tradicional. Y por eso es que en gran parte yo siento que el fracaso entre comillas, porque no me parecieron terribles obras, pero el fracaso entre comillas tanto de Akito, que era en el frente europeo, como de Oz, que era en múltiples frentes, pero pues los mayores focos fueron China y España, el área 24 creo que se en España, es que precisamente la serie no les dejaba, la serie original no les dejaba casi construir nada. O sea, para hacer spin-offs simultáneos, o sea, series que pasan a la vez, R2 te deja claro que absolutamente nada de lo que pasa en el resto del mundo realmente importa mucho, y de que casi nadie más en el mundo tiene realmente tecnología que le permita combatir contra Britania. Y eso hace que pues lo que realmente puedas mostrar con historias simultáneas sea muy poco. Por eso es que el enfoque o el rango que te ofrece Akito y que te ofrece no se sienten tan limitados, porque tienen, o sea, la misma trama de R2 te limita mucho lo que puedes hacer sin romper el canon. Además de eso, R2 tiene el famoso final, el Zero Requiem. Zero Requiem es el final que se inventa la serie para pues cerrar todas
temas y decir que se alcanzó la paz mundial. El Zero Requiem no me gusta como idea. Eso es algo que nunca me ha gustado, ese final en específico, es algo muy personal y de por sí pues ya estaba un poco decepcionado de R2 porque la primera temporada me pareció muy interesante, pero todos esos cambios de tono, de estrategias y de básicamente todo lo que tenía R2 hizo que fuera perdiendo muy fuerte la fe en Code Geass como serie, específicamente en la segunda temporada, hizo que cuando llegara al Zero Requiem no me gustaba la idea. Zero Requiem es unir a todos los países del mundo contra un solo enemigo, matar al enemigo y automáticamente tenemos la paz mundial. Se hizo en Watchmen, se hizo infinitamente mejor en Watchmen, y aún así en Watchmen no lo presentaban como un final feliz. Dejaban claro que era una mentira que iba a colapsar en cualquier momento. Y la última toma del libro es precisamente que el diario que puede revelar y destruir completamente esa paz. Y algo que es un poco más, no sé si meta, pero algo que me pareció muy interesante es que lo que dije, Code Geass y Gundam 00 son series muy importantes cuando las ves juntas. Porque cuando termina una temporada de Gundam 00, acaba una temporada de Code Geass. Estoy casi seguro que era así, Gundam 00, Code Geass, Gundam 00, Code Geass. Ambas son series de Sunrise, compartían ciertos elementos en el staff, más que todo en animación, pero compartían ciertos elementos en el staff. Y ambas son series que arrancan con una idea similar, porque ambas son series de lograr la paz mundial, entre comillas, era la época de la guerra del terror, en los 2000, en un aspecto muy geopolítico. Hay un enfoque muy fuerte, no solo en política, sino en política que se siente verosímil, que se siente parecida al mundo real. Pero ambas series arrancan de puntos opuestos. Gundam 00 arranca desde una fantasía de poder, los Gundam son indestructibles, que lentamente se tiene que volver más realista. Code Geass se arranca del completo opuesto, los mechas son muy débiles y lentamente se vuelve una fantasía del poder cuando llegan el Lance, los de Albion y el Gurren Seitan, que básicamente es jaja, me soleo todo. Y esa simultánea manera que crece Gundam 00 como una serie más madura, y a mi parecer Code Geass se vuelve un poco más inmadura, también se representan los ideales, porque ambas series tienen como, entre comillas, objetivo final esta idea de generar la paz mundial, haciendo que todo el mundo se enfoque en un solo enemigo. En Code Geass se llama el Zero Requiem, en Gundam 00 se llama el plan de Aeolia, pues no me acuerdo, es algo de Aeolia Shimmer. Pero de esa misma manera que Geass se vuelve un poco más irrealista en sus objetivos, Gundam 00 lo pasa lo opuesto, y Gundam 00 llega a la conclusión, que es mi conclusión personal, pero pues de que no es un final sostenible. Entonces, por ejemplo, esta fue la manera que yo lo vi, porque me vi ambas series en emisión. Sale la primera temporada de Gundam 00. Queremos conseguir la paz mundial haciendo que haya un solo enemigo. Lo logramos. Sale la segunda temporada de Code Geass. Terroristas. Chimba. Creo que decir esas frases en ese orden hizo que terminara alguna lista de la FBI, pero bueno. Segunda temporada de Gundam 00 es un cambio brutal a la primera temporada. Vemos una situación en que los Gundam ya no son super poderosos, no todos los protagonistas en la práctica son prófugos, casi no tienen tanto poder, tienen que esforzarse mucho para conseguir cada victoria. Hay un enfoque muy fuerte en las estrategias, mientras que antes simplemente podían solearse todo con los Gundam. Y vemos de que toda esta temporada se enfoca en deconstruir la idea de la paz mundial a través de tener un solo enemigo. Porque no logras tener realmente una paz, igual la persona que queda al poder es un salvaje, y la mayoría de gente que va a terminar en el poder en un conflicto armado son la gente que tiene armas, que tiene dinero y que tiene corrupción, no nos engañemos. Como también te presenta la idea de que como que también te presenta la puta madre, sino que también te presenta la idea de que siempre va a haber, entre comillas, un nuevo conflicto, siempre va a haber gente que no está representada, y hay una manera correcta e incorrecta de hacer las cosas. Entonces toda esta temporada que salió antes de R2 y fue producto también de Sunrise, es el mismo estudio, las mismas compañías detrás de ella, te presenta esta idea de que no es la solución. Y yo pasé de ver 25 capítulos muy interesantes de Gundam 00 donde te explican por qué esta manera de buscar un enemigo común no funciona, a que después de salir a Code Geass R2 e inmediatamente celebrará esta idea como perfecta y sin ningún problema. Más allá de mi opinión personal, el problema obviamente con un final tan determinado, es que Code Geass cierra completamente. La historia del mundo de Code Geass cierra completamente porque ya solucionamos completamente el conflicto.
ya encontramos la paz mundial y las series de mecha son las últimas series de guerra. Entonces, ¿tú cómo sacas una nueva serie de guerra en un mundo donde ya alcanzaste la paz mundial? ¿Qué pasa con eso? Las secuelas, por definición, tienen que romper la paz mundial para poder sacar un conflicto. No hay historia sin conflicto. Resurrection lo hizo con una pequeña insurgencia, secuestraron a Nunnally. Russell lo hizo con otra pequeña insurgencia, el asunto de Nueva Britannia en Hokkaido. Pero esto inevitablemente hace que se sienta que está violentando el final original. Es muy en plan las opiniones que tiene la gente con las películas secuelas de Madoka, pero básicamente es, si ya sacaste este final que a mi parecer era perfecto, ¿por qué me lo destruyes solo para sacar otra serie? Y ahí es donde realmente nace la idea de déjenlo morir, porque Code Geass está pensado desde su concepción, porque es innegable que Sunrise quería que fuera una marca, que fuera una franquicia, que fuera algo a largo plazo, para seguir sacando y sacando Code Geass. Y eso es lo que han hecho, han sacado mucho Code Geass. Pero todo acerca de cómo terminó R2 es un final muy global. Te cierra todos los puntos sueltos, todos los cabos sueltos. Y eso hace que realmente, ¿qué carajos hagas para sacar una secuela cuando tu historia está completa? Hay un conflicto inherente en las intenciones mercantilistas, por decirlo de alguna manera, las intenciones de marca que tenía Bandai, que tenían Sunrise, de seguir explotando Code Geass, a las intenciones finales que tuvo el equipo libretista. Porque el equipo libretista nos dio Code Geass como una historia completa. No tienes que añadirle más, no tienes que quitarle nada. Hay cosas que a mí no me gustan, es cierto, pero la historia cierra. Todo lo que tenía que abordarse se abordó, todo se dijo, todo terminó. Y eso es una situación horrible para sacarle secuelas. Y eso es lo que hace que todas estas historias secuelas, que son las que más han tenido sonido, porque pues Akito y Oz casi nunca entran en discusión, pero que la gente que está molesta con Resurrection y con Rose ahora sea precisamente por eso, porque teníamos un final y la sola idea de sacar una secuela significa que tenemos que atentar contra ese final. Y es donde vemos un problema que se nota mucho en Bandai, pero eso es una historia a largo plazo. Se ve más en los videos de PBZ, grande PBZ, todo por Maki. Pero se nota mucho el hecho de que habían dos, como dice el chiste, habían dos lobos dentro de mí. Está el lobo que dice vamos a hacer que Code Geass sea una serie chingona y vamos a hacer que cierre bien y a todo el mundo le guste. Y ese lobo hizo eso y a la gente le gustó y Code Geass es una serie de culto, no se va a negar, es un clásico. Pero por otro lado está el otro lobo, el lobo Bandai, el Lobadai, Senaku para los amigos, que sencillamente quería pues, seguir sacando productos. Y no se le ocurrió en algún momento que esa manera que cerraron la serie original iba a impedir que sacara más productos. Esa, a mi parecer, es la razón por la que es tan difícil seguir construyendo a Code Geass como una franquicia, como una marca que se sigue reinventando, que sigue sacando series, que sigue siendo una sola continuidad. Y no es necesariamente porque los productos hayan sido malos. Akito no se me hace una mala idea en general. Oz fue muy entretenido en su momento y tiene muchas cosas interesantes como un fanático ya establecido de Code Geass. Los hechos de Resurrection no me acuerdo absolutamente nada. Legítimamente no me acuerdo. Y eso que la vi en pantalla grande. Y Rose, lo que dije de un principio, hay muchas cosas que me parecían interesantes. Estaba rusheada, pero tenía potencial para ser entretenida. Y hasta este momento que saltó el tiburón y con el capítulo más absurdo que he visto en muchos años, de cualquier cosa, era una serie que me divertía. En ese sentido, no siento que el problema sea solo que decir todas las secuelas han sido una mierda y Code Geass o el original era perfecto, no. El problema es el hecho innegable de que la manera que Code Geass cerró, la manera que Code Geass incluso se desarrolló, porque toda la situación geopolítica también da para eso, hace que sea muy difícil construir más con esta marca. Es muy difícil avanzar con algo que ya está tan fijo. Y es algo que se ha notado a cierto nivel en otros elementos que pues también son ajenos al anime. Y tal vez no sea tan importante mencionarlo, pero ya lo había pensado y llevo hablando como, no sé, media hora, así que me da igual, voy a seguir hablando. Pero otro problema que ha tenido Code Geass, que hace que tenga que seguir tratando de sacar otro gran evento, porque cada serie se presenta con gran evento, o sea, Resurrection era algo masivo. Repito, yo la vi, no fue una, ¿cómo decirlo? No fue en un teatro oficial, por decirlo de alguna manera, pero sí hubo una presentación en mi país. En mi ciudad, aún más raro. Rose también se presenta como el gran regreso de Code Geass. Esa es la razón por la que sea tan importante
tener ese nuevo gran explosión de Code Geass es algo que está muy relacionado a los productos y es algo que tampoco salió como Bandai quería, mientras que con otras marcas era más fácil manejar. Con Gundam no tienes que sacar una nueva serie de Gundam si no quieres. Gundam se va a sostener en virtud de la mercadotecnia. Es algo que se disparó aún más en la pandemia, pero mucha gente compra figuritas de Gundam sin saber qué es Gundam solo porque son divertidas armarlas. Sunrise, Bandai, todos los involucrados van a seguir generando dinero por Gundam, aun si no sacan una nueva serie que sea un gran éxito. Y eso se nota porque las series de Gundam están bastante espaciadas. Ya pasaron bastante entre Iron Blood Orphans y G-Witch, la bruja de Mercurio, pasaron mucho tiempo. ¿Qué pasa con Code Geass? Code Geass es otra cosa que te deja ver que Bandai realmente planeaba que esto fuera una franquicia grande. Cuando Code Geass arranca originalmente, arranca con bastante mercadotecnia. O sea, estamos hablando de que tan solo en la primera temporada hubo al menos un manga, porque no me acuerdo si Renja también salió así, pero estaba Nightmare on Aerie. Estaba pues el manga obligatorio que siempre sale de todas estas series, o sea, una adaptación del anime. Estaba el juego de PSP y estaba el juego de DS. Los Colors, y no me acuerdo cómo se llama el DS, supongo que solo se llamaba La Lucha de la Rebelión. Fueron varios productos, es bastante mercadotecnia de inmediato, pero más allá de eso, porque esto es algo completamente indivisible de las series de mechas, tenemos la línea de figuras. Code Geass arranca con dos líneas principales de figuras. Arranca con In Action of Shoot, se llama, si no me acuerdo, una serie de figuras completas, figuras de acción de los robots, de los mechas. Es un spin-off de la serie original que tenía en esa época de Gundam. Una serie espectacular de figuras, posiblemente la mejor línea de mechas que jamás sacó Bandai. Eran bastante asequibles, eran súper detalladas, tenían muchos accesorios, era una serie bastante completa. Al menos en la primera temporada creo que sacaron todos los Nightmare excepto el Gawain. Y fue una serie que tuvo bastante éxito porque sacaron muchas figuras y siguieron por bastante tiempo. Para hacer normalmente este tipo de franquicias reciben una o dos figuras de edición relativamente limitada. No, o sea, Code Geass tuvo como 20 o 25 figuras tan solo en su primera temporada. En tiendas normales, o sea, si tú eras japonés podías ir a Toys R Us, podías ir a Walmart japonés, podías ir a cualquier tienda y ahí las veías en los escaparates. Y además de eso tenía la otra cara de la moneda, que es algo que también se ve mucho con los mechas, que eran los modelos a escala, los model kit, esas figuritas que armas como si fueran Lego. Aquí dos cosas se le desarman a Code Geass a la vez, parte de la reestructuración que tenía Bandai en esa época. Y pues ese asunto inherentemente pues de las decisiones que tomó la compañía, que obviamente fueron exitosas porque Bandai sigue siendo exitosa, pero afectó a Code Geass. Primero, la línea de figuras completas sin Action of Shoot fue pseudo cancelada, sacaba una que otra después de la primera temporada, pero fue absorbida en la nueva línea de mechas que está sacando Bandai para combinar a todas sus marcas, que se llama Robot Damacy. Robot Damacy es una serie que sigue existiendo. Entonces, ¿qué pasa con Code Geass? Code Geass pasó a tener su propia línea a precios bajos, porque eran precios realmente para la época muy asequibles, a unirse a esa franquicia. O sea, Code Geass tuvo que iniciar a compartir presupuesto, inventario y tiempo disponible, porque o sea, Bandai tiene un límite a cuántas figuras puede sacar por línea en año, por el sencillo hecho de que pues tienen que llegar a las tiendas, es proceso de bodega y toda esa cosa. Code Geass inició a compartirla con todas las demás marcas, o sea, esa sola línea tenía Code Geass, tenía Gundam, tenía Eureka 7, una combinación de muchas marcas. De entrada, menos producto específico a Code Geass. Segundo problema, mientras que la línea original de Code Geass sea una línea para todas las edades, la nueva línea específicamente se presenta como una línea para coleccionistas. Eso significa precios más altos. Y precios cada vez más altos porque cada vez Bandai la presenta más como una línea prestigio. Al principio la diferencia no era mucho, ponerle que eran $10 más por mucho, pero ahora por ejemplo con Rose hay un solo, pasamos de tener en la primera temporada de Code Geass 25 mechas en Toys R Us a que ahorita con Rose se haya anunciado uno solo, y mientras que antes valían $25, 2.500 yen, estoy poniendo precios equivalentes, el nuevo vale $100. Es mucho menos cantidad, es mucho menos producto, cada vez a precios más altos, y eso implica de que
si tienes que vender un producto tan caro, primero tienes que tener una razón para que la gente quiera comprarlo. Segundo, tienes que asegurarte de que la mayor cantidad compre solo ese producto porque es tu único producto. Entonces, como es tanto el interés, porque Gears fracasó en ese sentido en mantener su presencia como una línea propia, a diferencia de Gundam, cada vez es más importante que cada serie sea un éxito más grande, porque los pocos productos que salen, que son limitados, que son caros, necesitan que haya un empujón muy fuerte mediático por series de televisión, películas, lo que sea, para que la gente se interese. Cada vez hay que invertir más con la esperanza de generar más, pero cada vez que haces eso, pues generas menos, y en otras palabras se vuelve menos redituable la marca. Además de eso, los modelos a escala, que realmente es la cosa que mantiene a Bandai en la cima del mundo, y es la razón por la que Gundam nunca se va a extinguir. Es más fácil que muera Batman a que muera Gundam. Bueno, ahora que lo pienso, de verdad está jodido cuál sería más difícil de matar, pero bueno. El otro asunto que viene relativamente con eso es que los Model Kit en ese momento, las figuras a escala, estaban en un proceso de transición. El proceso específicamente de Gundam 00 temporada 1 a temporada 2 es posiblemente el momento más importante de transición en los modelos a escala de Bandai. Code Geass cae justo en medio de estas dos. Queda completamente ensanduchado. Los primeros ensanduchados, suena muy chistoso. Los primeros modelos a escala que salieron para Code Geass creo que solo fueron dos incluso. O sea, obviamente el Lancelot y el Gurren, y algunas de sus variantes respectivas. Para la época eran caros, porque al ser un molde exclusivo podían utilizarlos menos, eran mucho más caros que un modelo de Gundam. Un modelo de Gundam. Además de ser mucho más caros que un modelo de Gundam, eran mucho más limitados, porque el presupuesto se fue en las partes nuevas, no necesariamente mejor diseño, mejor ingeniería. Ninguno de los dos fue particularmente popular. Hubieron varios intentos de mejorarlos, tuvieron varias versiones, como una versión con pintura plateada, una versión con el paquete de vuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Los modelos a escala de Code Geass no fueron un gran éxito. No eran la gran cosa, y como tenían en competencia directa las figuras de acción, que eran muy buenas y mucho más baratas, era más barata comprar la figura completa que el modelo a escala, lo cual es muy raro. Nuevamente es completamente lo opuesto. Los modelos a escala de Code Geass fracasaron, y ese es el medio principal en que siempre se mueven los mechas para Bandai. Y automáticamente entramos de que lo que esperaban que se volviera su principal fuente de ingresos desapareció. Toda su fuente de ingresos, entre comillas, se fue a las figuras de acción, que, como dije, se combinaron con Robot Damage, y entonces iniciaron a ser menos y más caras. Los modelos a escala de Code Geass trataron de regresar más de una vez. Con Akito sacaron el Alexander, pero el problema de Akito es que el único Nightmare nuevo era el Alexander, y sacaron el mismo modelo de escala como 5 veces en 5 colores distintos. O sea, olvídate, eso solo funciona para Power Rangers. Y recientemente han habido, creo que 3, o sea, sé que salió el Lancelot, sé que salió el Gawain, asumo que salió un Gurren, porque son en la Santísima Trinidad, por decirlo así, pero todos han sido exclusivos, son productos que solo puedes comprar directamente en la tienda Bandai, no salen en tiendas. Al no salir en tiendas es menos impresiones, es menos ganancia. Code Geass está en una situación donde mercantilísticamente tuvo muchos problemas, tuvo muchos fracasos, encontró una fase de transición. Esa fase de transición lo afectó negativamente, y lo que pudo haber sido una línea de figuras que siguiera siendo relevante al día de hoy, pues clausuró. Nunca han logrado tener el mismo éxito que tuvieron en la primera temporada en ese sentido. No necesariamente por un asunto de calidad o porque la segunda temporada de Code Geass también fue súper famosa, simplemente porque el mercado no lo permitía y las decisiones que tomó Bandai en ese momento no se lo justificaba. Entonces Code Geass, para ser una marca, se encuentra con que en términos de mercancía no fracasó, siguen sacando figuras, pero en este momento tiene el síndrome de Saint Seiya. Solo pueden sacar figuras súper caras a los super coleccionistas, súper hardcore, y la única manera de hacer que estos super coleccionistas, súper hardcore, súper platudos, como me gustaría ser uno de ellos, sigan interesados es pues seguir sacando cosas que apelan a su nostalgia. Eso significa mantenernos en el canon original, eso significa más Lelouch, más Área 11, más Britannia. Y por otro lado tiene el hecho de que la historia de R2 cierra tan perfectamente, por decirlo de una manera, o sea, soluciona todo, que no tienes una manera natural de sacarle secuelas.
Entonces vemos una marca que desde un principio estuvo diseñada para ser una marca, para ser una franquicia, para hacer algo con muchas versiones, porque no es que Bandai, Sunrise o el que sea esté tratando de revivir Code Geass. Code Geass nunca murió, Code Geass siempre estuvo ahí, Code Geass siempre sacó más cosas. El problema es que Code Geass nunca logró volverse una franquicia de los ojos de la gente porque R2 cerraba perfecto. Y esa es la situación tan horrible en la que queda R2. Bandai, entre comillas, necesita que Code Geass sea una franquicia. Es su interés, siempre lo ha sido, para eso creó Code Geass. Es el sencillo hecho. Nunca tuvo otra intención con la marca. Pero estamos viendo de que el canon original no lo permite, sencillamente no lo permite, y que todos los intentos que han habido hacerlo, de que este regreso triunfal de Code Geass sea más grande, se caen a pedazos. No generan el interés suficiente. Rose tuvo algo de fuerza tal vez, pero cada capítulo se cae a pedazos. Nunca, aún en sus mejores momentos no fue la gran serie. Aquí todo está pensado para hacer un spin-off. Y otras cosas como Oz, como los Memories, pues están diseñadas para un público más pequeño, porque es solo para el interés japonés inmediato. Solo es para, pues, la tierra patria, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta discusión tan larga? Porque, repito, dormí 3 horas. Pero más allá de eso es porque ahorita en Japón están remitiendo todos los capítulos, si no me acuerdo, creo que son como 5 capítulos por semana, algo por el estilo. Están remitiendo todos los capítulos en preparación al cumpleaños de Lelouch, que creo que es el 10 de diciembre, el 5 de diciembre, es en diciembre. Y se tiene por creencia popular que va a haber otro nuevo anuncio. O sea, estamos hablando de que va a ser algo grande, se cree posiblemente una nueva serie. O sea, recordemos que Rose técnicamente se considera una OVA o una serie teatral, no es una serie de televisión. Pero se cree que este es el momento de que ahora sí Code Geass va a entrar con todo y está desesperado por lograr de que haya una continuidad, que haya una verdadera secuela, que regrese el hijo pródigo, que Simba vuelva a casa. Mi opinión con esto es que no está mal hacer a Code Geass una marca. Code Geass sea una marca, para eso está. Pero mi opinión al menos es que no hay absolutamente ninguna manera, porque al menos a los ojos de la comunidad en general todos los intentos han fracasado, de seguir sacando Code Geass con la continuidad de Lelouch. La historia acabó, a la gente le gustó el final, y cada vez que saquen algo más a la gente le parece que es un adendo excesivo. No hace falta, sobra, y casi cualquier video que ve sobre el tema es de gente diciendo dejen morir a Code Geass. ¿Qué pasa en ese caso? A mi parecer, la manera congruente de manejar Code Geass en este momento sería sencillamente manejarlo como es Gundam, o como pues Power Rangers, para un ejemplo más general, o como es Digimon, o algo más, no sé, es que Ninjago no aplica, pero bueno. Una serie que cada entrada sea su propia cosa. Estamos hablando de que Gundam, siempre hay política, siempre hay poderes psíquicos, pero la manera que pasa es diferente. Gundam Wing y Gundam Seed no son la misma serie, no son la misma continuidad, cada una puede usar temas similares, pero es su propio giro. Y si a ti no te gustó Gundam Seed, eso no te arruina Gundam Wing. Si a ti no te gustó Gundam Witch, eso no te arruina Iron Blood Orphans. Si Code Geass hace algo al estilo de Kamen Rider, Super Sentai, que no son propiedad directamente de Bandai, pero pues están relacionadas con Bandai, de que cada entrada sea completamente independiente, que tenga sus propios elementos, es la única forma que yo veo de que Code Geass sigue siendo una marca sin seguir alienando tanto a la audiencia original, porque la audiencia original, la sensación que da es que está molesta, que no quiere más de este irrespeto a la serie clásica, que de por sí duele decir clásica. Me acuerdo cuando la vi, o sea, me acuerdo del lugar, el momento como la descubrí cuando la vi en YouTube. Me hace sentir muy viejo ahora de repente esto, pero sí, y es algo que yo siento que se puede hacer porque en cierto nivel es algo que todos los spin-off han tratado de manejar de una manera u otra. Es más evidente en Rose, que precisamente tenemos la persona de la realeza con un poder de control mental, y Japón y rebeldes, pero la idea de Code Geass, para mí lo que representa la identidad de Code Geass, y pues siento que es lo que en conversación con otras personas ha tenido impacto, es primero que siente como una serie de mechas que no es de mechas, porque la mayoría de gente se acuerda de Lelouch, de los Planetas Fantásticos, se acuerda del aspecto de Death Note. O sea, Code Geass como marca necesita primero un componente humano fuerte,
extravagante, o sea, que tenga mucho estilo, mucha sustancia. Esto necesita un elemento táctico, un elemento político, que pues en el caso del conflicto de terroristas que eran los Caballeros Negros funciona, pero también se puede aplicar en tácticas de guerrilla, algo del estilo de la guerra de Vietnam, por poner un ejemplo realista. Necesita el elemento pues del GIAS, tiene que existir el poder a cierto nivel. Y creería yo que pues los diseños de Clamp son muy icónicos, no necesariamente es que sean necesarios, pero al menos en las primeras dos versiones nuevas de GIAS asumo que las me quería mantener por el elemento visual. Pero siento que es eso, hay que desglosar los elementos bases de CodeGIAS, hay que hacer lo posible por recuperar la buena fe de la gente y idealmente la manera de llevar esto para adelante, porque pues Bandai quiere llevar esto para adelante, Sunrise quiere llevar esto para adelante, y a mí no me molestaría llevar esto para adelante. Estaría bueno que hubiera otra serie recurrente de mechas además de Gundam. Además, los Nightmare Frame me encantan, como diseño mecánico, son de mis mechas favoritos de todos los tiempos. Pero la manera es eso, hay que obtener los elementos básicos, obtener la idea del héroe rebelde, manipulador, carismático, desglosarlo, aplicarlo a nuevos eventos, nuevas locaciones, nuevas situaciones, y pensar de una manera de que CodeGIAS se vuelva un estilo, no un canon, una línea de tiempo. La línea de tiempo de R2 cerró, para bien o para mal cerró, ya no hay más que hacer. Pero es eso, generar un formato que la gente identifica como GIAS, pero que a la vez cada historia pueda ser distinta. Esa para mí es la manera de traer a CodeGIAS para adelante, porque para bien o para mal esto es como Digimon, no importa cuántas veces se muera, van a intentar retomarlo. Bandai no va a perder esa oportunidad. Pero hay maneras de hacerlo y a mi parecer esa es la manera. No siendo más, esto al parecer duró 1 hora. No sé cómo demonios voy a editarlo, es posible que termine no editándolo porque Origen TV y recordemos el esfuerzo no es lo mío. Pero los saludos, se les da un cordial abrazo y pues recordemos de que nunca más van a haber videos de Fight. ¿Eso era innecesario? Sí. ¿Me dio gustito? Sí. Y pues nada, das vidaña.